Más adelante en KTVB en español, a días de las elecciones, votantes hispanos buscan respuestas directas de los candidatos. Enseguida, las reacciones de la comunidad. ¿Y ahora has sido víctima de estafas por mensajes de texto o correos electrónicos? Bueno, aquí le explicamos cómo protegerse y evitar caer en fraudes. Y un fin de semana más fresco y con mucho viento está en camino. ¿Cuánto bajarán las temperaturas y cuándo llegarán los vientos? Se los explico en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, feliz viernes. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda e informa con mucho gusto Gabriela López. Y a tan solo días de las elecciones primarias, la comunidad tiene que tomar decisiones, pero antes de votar hay que conocer, y eso fue exactamente lo que Somos Idaho hizo posible, un encuentro directo entre la comunidad hispana y los candidatos, sin filtros y sin intermedios. Aquí las reacciones. Ya estamos cansados, ya estamos hartos de que nadie nos escuche, de que nos estén arrastrando por el suelo, y creo que es importante que ellos sepan que ya no nos estamos durmiendo en nuestros laureles. He estado un poco frustrada con todo lo que ha estado pasando, especialmente en el mundo de la política, especialmente en este estado de Idaho. Para Diana y Carolina, este foro les dio un espacio para exponer sus preguntas e inquietudes. Porque puedes preguntar estas preguntas directamente a ellos. Y luego es también cuando puedes diferenciar las personas que en verdadmente quieren hacer un cambio o las que nomás están haciendo lo que hacen porque son políticos, ¿verdad? Pero también sirvió como una fuente de información. Me sirve de mucho, ¿verdad? Para tomar una decisión educada, con propósito, que lleve mis intereses por la delantera. Entre los candidatos presentes, 2 partidos, 2 visiones sobre los problemas que más pesan en Idaho el día de hoy. The biggest problem we have right now in Idaho is affordability. People in Idaho can't afford to be in Idaho anymore. They can't afford housing, they can't afford groceries, they can't afford gas, they can't afford anything. Mientras tanto, el tema migratorio también formó parte de la conversación. Illegal immigration is illegal, right? And I understand why people are upset about that. And what they're really upset about are the people that show up and take welfare and the people that show up and commit crimes. Those are the people, I don't want them here either, but there's a lot of people that just want to come make a living for themselves, and I'm for that. And I think it'd be better for us to find a way to make that legal as opposed to nope, you're out, right? Y para quienes asistieron, el mensaje fue claro. La participación de la comunidad puede hacer la diferencia. Tenemos que despertar y tratar de ver dónde podemos hacer un impacto en nuestra comunidad, porque cada quien puede hacer un granito de arena. Si todos hacemos eso, se puede hacer un movimiento grande. Un sentimiento que también comparte Diana, quien asegura que ahora más que nunca es momento de actuar. Como nos vamos de parranda, también es importante irnos de parranda a votar. Y sí, porque si nosotros no hacemos escuchar nuestra voz, nadie más lo va a hacer por nosotros. Y a todo esto quizá también se pregunta si aún puede registrarse para votar o dónde le corresponde acudir este martes 19 de mayo. Y para ejercer su voto, nuestro periodista Richard Rodríguez nos explica paso a paso lo que necesita saber. Martes 19 de mayo. Es día de elecciones y los votantes se dirigen a las urnas. Pero quizá se pregunta, ¿qué necesito llevar? O, si quiera, ¿puedo votar? Vamos a explicarle todo para que llegue preparando antes que emitir su voto. Vamos a utilizar el sitio web voteidaho.gov. En la página, en la esquina, hay una pestaña que dice Info en español y hacemos clic en Registrarse para votar. Vamos a ingresar mi nombre, Richard Rodríguez, y mi fecha de nacimiento. Parece que estoy registrado para votar en el condado de Ada. Si bajo un poco, aquí encuentro un enlace de mi boleto de muestra. Esta información me ayuda a conocer los candidatos antes que ir a votar. Más abajo también aparece mi centro de votación exacto. Es la escuela primaria Siena de Meridian y puedo recibir las direcciones de correo electrónico o mensaje de texto.
En mi caso ya estoy registrado, pero si usted no está, no se preocupe. Aquí explicamos qué hacer. Primero, debe tener 18 años o más a poder votar. Si es un menor, tendrá que esperar. Debe ser ciudadano de los Estados Unidos y residente de Idaho por al menos 30 días antes del día de la elección. Y finalmente, si tiene una condena por delito grave, no puedes registrarse hasta haber completado su sentencia. El registro en línea ya se cerró para esta elección, pero aún puede registrarse el mismo día en el centro de votación. Debería llevar una identificación con foto como un emplejo, licencia de conductor de Idaho, tarjeta de identificación de Idaho, pasaporte, identificación federal, tarjeta tribal o permiso para portar armas ocultas. También debe comparar que es residente de Idaho. Puede ser una identificación con su dirección actual, prueba de seguro, contrato de renta o competencia, recibo de impuestos de propiedad, básicamente cualquier documento oficial que tenga su nombre y dirección. Después de reunir todo lo necesario, vamos a encontrar su centro de votación. El sitio Vote Idaho no tiene esta parte en español, pero le mostramos cómo hacerlo. En la página principal, en la parte derecha, haga clic en Where do I vote e ingrese su dirección. Voy a usar la dirección de KTVB. Y aquí aparece Fairmont Junior High. Y con eso ya tiene todo que lo necesita para salir a votar. Y más allá del proceso para votar, muchos electores quieren saber exactamente qué encontrarán en su boleta. Y para ayudarle a prepararse, nos acompaña Héctor Mendoza para explicarnos las herramientas disponibles para que usted llegue informado a las urnas. Héctor, adelante. Así es, Gabriela, y todo lo que tiene que hacer para encontrar esa información es visitar nuestro sitio web ktvb.com/español y esta página aparecerá. Ahora el artículo principal será la guía del votante para asegurarse de que todo se encuentre fácilmente y para que todo lo pueda encontrar. Y aquí vamos a hacerle clic al enlace y esto es lo que va a aparecer en el que va a ser el desglose de todo lo que necesitan para votar y prepararse para ir a votar. Y vamos a revisar algunas páginas y para empezar le muestra, ya que encuentre aquí le da toda la información que usted va a poder encontrar en esta guía directamente y también va a aparecer unas pestañas que van a ver aquí arriba donde va a poder usted buscar por su condado, ya sea de Ada County o si es que usted está en el condado de Cañón, ahí puede encontrar toda esa información, lo que también Richard también había explicado, las cosas que usted necesita para ir a votar. Usted puede encontrar toda esa información aquí en nuestra página web y ahí también puede buscar cosas como para registrarse en las urnas y todo eso incluye enlaces de esos recursos que están a través de voteidaho.gov. También podría encontrar lo que aparece en su boleta. Hay algunas cosas que todos los votantes de Idaho verán en su boleta, como ambos representantes del Congreso, ya sea de la Cámara de Representantes o el senador federal, y otras cosas dependerán del condado donde usted viva, como varias propuestas de financiamiento. Y nosotros, KTVB, nos sentamos a conversar con el secretario de Estado, Phil McGrane, quien no solo habló sobre la importancia de salir a votar, sino también sobre el gran impacto que tendrá esta elección primaria. We need to vote. Voting is important, May 19th. And I say that because so much attention goes to the general election. November is when people associate voting. Yes. But for so many races, the May 19th primary will be when the decisions are made because they may not be opposed come November. Mm-hmm. And really what this is the nomination process. Básicamente, las elecciones primarias determinarán qué candidatos representarán a los partidos políticos en las elecciones generales en noviembre. En algunos distritos solo un partido tiene representación, no lo que las primarias también podrían definir al ganador del cargo. También podemos enviarles un enlace de esta guía que acaba de ver directamente a su teléfono. Todo lo que tiene que hacer es enviar la palabra voto al 208-321-5614.
voto y ese enlace les llegará por mensaje de texto. Una vez más, la palabra es voto al 208-321-5614. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, ahora pasando a temas locales, un incendio forestal al este de Glens Ferry ya fue completamente extinguido la noche del jueves. Según la Policía Estatal de Idaho, todo comenzó ayer cuando un camión de carga se volcó sobre la Interestatal 84, provocando el incendio, y la Oficina de Manejo de Tierras en Twin Falls informó que el fuego quemó más de 1,700 acres al sur de la autopista antes de ser contenido. Un televidente nos envió este video donde se puede ver el incendio de pastizal muy cerca del camión volcado. Las autoridades dicen que los fuertes vientos habrían derribado el tráiler, desatando las llamas, y todos los carriles en dirección oeste de la I-84 permanecieron cerrados durante varias horas, aunque la autopista ya reabrió desde el miércoles por la noche. Y ahora pasamos, Héctor, con el tiempo. Este fin de semana, ¿cómo se verá para esas personas que quieren salir al aire libre? Vamos a ver regresar esos vientos. No van a ser igual de fuertes como lo que vimos el miércoles, pero sí van a regresar esos vientos fuertes. Pero estos van a ser varias cosas que vamos a ver empezando el sábado. Esos vientos empiezan a incrementarse por la tarde y continúan el domingo. Las temperaturas seguirán bajando de mucho menos del promedio que lo que normalmente vemos. Y también en las montañas vamos a ver lluvia, posiblemente cambiándose a nieve con el enfriamiento que vamos a ver, y posibilidad de tormentas eléctricas que pasen por lugares hacia el norte y hacia el sur de los valles. Ahora va a ser este sistema que traerá ese aire frío del Golfo de Alaska con esta frente frío, y esto es lo que va a entrar. El centro de ese sistema se va a estacionar así sobre nosotros, y esto es lo que va a traer esos vientos muy fuertes y muy elevados, y por esa razón estamos viendo y poniendo mucha atención al sábado y el domingo con condiciones de primera alerta. Ya bajan las temperaturas a los bajos 60, pero después, muy rápidamente, empezando el lunes, veremos que sigue ese viento, pero una brisa un poco más leve a comparación a lo que vamos a ver el fin de semana, pero las temperaturas empiezan a subir, vamos a ver un poco más de ese sol y empieza a verse esas temperaturas llegar más a condiciones como de verano, a los 80, llegando hacia el jueves. Ahora, viendo este modelo a futuro, vamos a ver que toda esa precipitación, lluvia, nieve, todo eso se queda centrado en las montañas. Por la tarde, el domingo, es donde veremos la posibilidad de que entre un poco de lluvia y posibilidad de tormentas eléctricas para Jerome, Twin Falls y lugares en el Valle Mágico, pero ya después del domingo vamos a ver que esas condiciones se mueven hacia el este y nos quedamos seco con un poco de brisa que continúa, y estos van a ser los vientos que vamos a ver empezando el sábado. Empiezan a subir por la tarde, continúan en la noche, después entrando el domingo por la mañana es donde vemos ese descanso, pero vuelven a subir ya casi a 40 millas por hora. Esas ráfagas empiezan a subir, y después de eso vamos a ver calmarse esos vientos y otra vez regresa ese calor para la semana que viene. Gracias, Héctor. Y bueno, ahora nos vamos al sur de Idaho, donde una persona resultó herida después de que un helicóptero se estrellara el jueves por la tarde en el aeropuerto regional Magic Valley. Las autoridades dicen que el piloto logró salir caminando del accidente y fue atendido en el lugar y rechazó ser llevado al hospital. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya investiga las causas del accidente. Y ahora, si usted recibe un texto con esta imagen que ve en su pantalla, es una estafa, y no solo suelen mandarlas por texto, también por correo electrónico. Y en las últimas 2 semanas se han visto un aumento según un portavoz de la Corte Suprema del Estado, quien nos explica que esta ola de estafas involucra mensajes de texto fraudulentos que aseguran que usted debe dinero por multas de tránsito o que faltó al servicio de jurado. Algunos incluso afirman que tiene una citación o comparecencia ante la Corte, algo que las agencias nunca harían. Escuchemos. That is not something the courts do. That is not something the DMV does, because often these are traffic tickets. Those are all really common red flags, but most of all, watch for, trying to create a false sense of urgency.
Además de mensajes de texto, también se han reportado llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por oficiales de la ley o empleados de la corte para exigir pagos inmediatos. Si recibe uno de estos mensajes, no haga clic en enlaces ni envíe dinero. Tampoco utilice los números telefónicos incluidos en el mensaje. Si tiene dudas, comuníquese directamente con la corte utilizando información oficial. También puede visitar la página de la Corte Suprema de Idaho para verificar contactos legítimos. Y bienvenidos a esta edición de Deportes, y tenemos otro gran atractivo para este fin de semana, ya que AC Boise volverá a jugar en casa en Expo, Idaho, pero con un sabor un poco amargo. El entrenador en jefe, Nate Miller, describió el partido del sábado por la noche en Charlotte como el peor desempeño que su equipo ha tenido en esta temporada. Eso debió encender una chispa en este equipo, porque salieron con todo el miércoles frente a un talentuoso conjunto de FC Naples, y aquí le mostramos cómo sucedió. Más de 7,000 aficionados presentes para el cuarto lleno consecutivo. No tendrían que esperar mucho para ver los fuegos artificiales. 8 minutos de juego en pase hermoso para Charlie Adams. Jonathan Ricketts lo controla, hace un movimiento y encuentra a Thomas Amon completamente solo frente al arco. Define para marcar su primer gol para la temporada. La gente todavía estaba encontrando su asiento, probablemente se lo perdieron, pero el número 22 totalmente emocionado. Ese sería el único gol durante un buen rato, pero hubo mucha acción en el medio. El partido se puso bastante tenso y físico. Ambos equipos cometieron una total de 35 faltas y sumaron 8 tarjetas amarillas. Los aficionados explotados de frustración, y parecía una rivalidad profunda que duraba años y décadas, y finalmente, sin embargo, Joseph Hansen sentenciaría el partido hacia un buen movimiento por dentro, y el balón terminaría entrando tras rebotar por el defensor de FC Naples. Un gol emocionante y una victoria por 2-0 y la portería en cero, pero el entrenador en jefe Nate Miller tuvo algunas palabras sobre la fisicalidad del partido del miércoles por la noche. Yeah, we got to do something about this. I mean, we can't just let people maul my striker here and nothing happen. It's just not right. So I don't know what we have to do, but this is a recurring theme, and today I think was the pinnacle of that. And it changes the game. I don't think it's good for the fans. It's not good for anyone how we referee these situations. So just because you're a big target and can hold the ball doesn't mean you deserve to be abused the entire game and not get calls. So AC Boise vuelve a la acción el sábado contra Monterrey Bay FC a las 7 de la tarde en casa, y si puedes asistir al partido o si no puedes verlo en vivo por ESPN Plus, y aquí también lo tenemos localmente en el canal digital 7.2 en KTVB. Contra Monterrey Bay, wow. ¿Cuál va a ser tu predicción de el resultado final? Es un equipo que está a un nivel un poco más alto que lo que está AC Boise. Eso va a ser algo interesante ver cómo es que ellos se ponen a defender a este equipo, porque corren rápido. Obviamente han enfrentado equipos que juegan muy físico, y es algo que ya están acostumbrados, y obvio es una experiencia que tal vez van a poder ellos poder usar en este enfrentamiento con Monterrey Bay. Bueno, se ve un partido muy prometedor para aquellos que van a ir. ¿Tú vas a ir? Sí, ahí voy a estar. Yo no voy a ir, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos.